Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Guillermo Olmos Palacios, soy alumno de la carrera de Ingeniería Civil Industrial y estoy cursando la asignatura de Cálculo General. Ya, según las instrucciones, debo presentar mi carnet a la pantalla. Ahí presento mi carnet, donde se aprecia que soy yo. Y paso a describir lo que se nos plantea en este examen, que es un problema respecto a que se descubre un cadáver a las 4 de la tarde, donde un médico forense llega 30 minutos después y toma la temperatura siendo esta de 28 grados. Posteriormente a eso, a las 2 horas después vuelven a registrar la temperatura, lo cual les da un valor de 22 grados. Y como dato se nos indica que la temperatura de la habitación donde se encuentra este cadáver se mantiene constante a 16 grados Celsius. Se nos pide determinar la hora de fallecimiento del sujeto y debemos considerar que la temperatura del cuerpo en estado normal es de 36 grados Celsius. Bueno, con todos estos datos, lo primero que podemos intuir es que estamos frente a un problema de temperatura y tiempo, ¿cierto? Entonces, como estamos frente a un problema de temperatura, podemos ocupar lo que es la ley de enfriamiento de Newton, donde estamos claramente en la presencia de una ecuación diferencial como las que ya hemos ido estudiando a través del curso. Bueno, voy a pasar a explicar la resolución. Bueno, en este caso, esta es la fórmula de enfriamiento de Newton, ¿ya? Donde lo primero que hay que hacer es agrupar términos. En este caso se agrupan los términos de temperatura o de T, ¿ya? Esto pasa al otro lado dividiendo y esta parte pasa al otro lado multiplicando, ¿ya? Por operaciones matemáticas. Una vez aplicado esto, digamos a esta parte, aplicamos lo que es la integral, ¿ya? Entonces nos queda así, de esta manera. Y aplicando la integral, ¿por qué el k sale de la integral? Porque el k es una constante, entonces sale inmediatamente la integral, ¿ya? Porque nos queda un logaritmo de t menos 16, por las propiedades de las integrales, ¿ya? Nos va a quedar un logaritmo. Y en este sector nos queda k por la integral de dt, que es t, más una constante, ¿ya? Acá, para eliminar el logaritmo, se multiplica por el número de Euler, ¿ya? Se elimina el logaritmo, es decir, queda solamente el t menos 16, o podría ser el t menos la temperatura ambiente, eh, igual a e elevado a menos kt por e elevado a c, ¿ya? Porque tanto esta expresión se multiplica por Euler y la constante también se multiplica por Euler. Por propiedades de las potencias se puede separar de esta manera. Por lo tanto, se plantea una fórmula general. Al despejar estos valores y despejar el valor de temperatura, nos queda que A por E a la menos KT más 16 o más la temperatura, en este caso, ambiente. Eh, Generalmente yo denomino este valor como A, el valor que es de E elevado a C, porque este valor es una constante, siempre va a ser una constante. Y como lo mencionaba, lo que se obtiene es la ecuación general, la que planteamos acá. Esa es la ecuación general que vamos a ocupar. Bueno, consideramos los datos del problema anterior. Llamamos T0 a la temperatura del sujeto al fallecer, T1 la temperatura del sujeto al ser descubierto, T2 la temperatura del sujeto al llegar al forense, T3 la temperatura del sujeto 2 horas después de la llegada del forense. Bueno, si realizamos una relación entre lo que es temperatura y tiempo, podemos tener que en T0, que nosotros hemos definido como la temperatura del sujeto al fallecer, se nos dice que es de 36 grados, pero no sabemos el tiempo, pero sí sabemos que es su muerte. En la T1 no sabemos la temperatura, pero sí sabemos que es menos 30 minutos. ¿Y por qué sabemos ese dato? Porque después nos dicen que lo descubren a las 4, ¿cierto? No sabemos la temperatura, pero a las 4:30, o sea, media hora después, llega un forense y en ese momento nosotros tomamos este T2 como igual a 0. ¿Por qué? Porque de acá es donde nosotros comenzamos nuestra medición. Y esa medición nos entrega 28 grados. Y después nos dice que después de 2 horas, o sea, 120 minutos después, la temperatura está en 22 grados. O sea, a las 6:30. Si ya podemos, con estos datos, podemos plantear lo siguiente. Bueno, si reemplazo T2 en la ecuación general, acá tenemos lo que es T2, que nos dice que es 28 grados
y el tiempo es 0, ¿ya? Si yo reemplazo en la ecuación general por t igual 0, esta expresión se va a hacer 1, ¿ya? Por lo tanto, me va a quedar solamente a por 1, que es a, más 16. Si despejo el valor de a, en el fondo va a ser 28 menos el t16 que va a pasar allá restando. Entonces nos va a quedar que a vale 12. Ya sacamos la primera, que es el valor de la constante. Ahora, ¿cómo sacamos el valor de k? Que es el valor de la proporcionalidad en el cambio del tiempo en esta especie de transferencia de calor que existe. ¿Ya? Bueno, se reemplaza el valor de T3 en la ecuación general, este valor de T3. Entonces sabemos que T3 es 22 grados y que su tiempo son 120 minutos. Yo estoy trabajando, opté por trabajar en minutos. También se podía haber trabajado en horas, pero yo opté por trabajar en minutos. ¿Ya? Es lo mismo que acá, podría haber puesto tomarlo como T0 y estos datos obviarlo y solamente después reemplazar por un 36 o por temperatura 36 cuando quisiera sacar el tiempo de muerte, ¿ya? Pero yo lo hice de esa manera. Entonces, al reemplazar el valor de T3 en la ecuación general, ya sabemos que son los 22 grados, el valor de 12 que es la constante, E por menos K por T, pero sabemos que T vale 120, ¿ya? Más la temperatura ambiente. Entonces, al reemplazar nos queda eso, de esta forma. Menos 120K. Básicamente el mismo procedimiento, 22 menos 16 da 6, después este 12 pasa para acá dividiendo, 6 dividido por 12 da 0,5 y nos queda 0,5 por Euler elevado a menos 120K. Aplicamos el proceso inverso, logaritmo, porque queremos despejar esta acá, aplicamos el logaritmo, nos queda el logaritmo de 0,5, eliminamos el Euler y nos queda menos 120K. Y después reemplazamos el K, nos queda que K vale 0,0057. Ese es el valor de K. Entonces ahora con la constante y con la proporcionalidad ya encontrada, solo debemos reemplazar en T0 para obtener el valor de tiempo. ¿Ya? Entonces, como a nosotros nos explicaban los datos de que nos piden la temperatura del sujeto al fallecer, pero ¿cierto? Muerte al fallecer. Pero nos indican de que los 36 grados son la temperatura normal de una persona, quiere decir que de aquí hacia abajo se podríamos considerar que la persona está fallecida. Podríamos haber considerado 35,9, pero para efectos de cálculo es más fácil redondear con el 36, ¿ya? Y es lo que también se entiende por parte del problema. Bueno, entonces, continuando con eso, reemplazamos, ¿ya? Y aquí está la fórmula, que es T, que en este caso es 36 grados, igual a la constante, que es el valor de 12, por Euler elevado a menos K. Sabemos que el K vale 0,0057, pero recordad que la fórmula es menos K, por lo tanto ahí el símbolo menos, y multiplicado por T. ¿Por qué por T? Porque necesitamos saber el tiempo. ¿A qué tiempo teníamos esta temperatura? ¿Ya? Entonces aplicamos exactamente lo mismo. 32 menos 36 menos 16 da 20, 20 partido por 12, 1,66 y ahí obviamente queda 1,66 igual a Euler elevado a esta potencia. Aplicamos logaritmos, eliminamos Euler, despejamos T y T nos da que es un valor de menos 89,61. Como hemos trabajado un minuto, menos 89,61 minutos. El número entero son los minutos, el coma 61 son los segundos, que al realizar una transformada, ese coma 61, es como decir 0,61 minutos equivalen a 24 segundos, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo ahora? Bueno, como se sabe de que eh, a las 16:30 horas era nuestro t igual 0, nosotros tenemos que restar estos 89,61, pero el t igual 0 eran las 4:30, por lo menos, por lo tanto, si restamos 60, o sea, una hora, vamos a ir a las 3:30 y ahí nos quedan 29 minutos, 61,24 segundos. Entonces,
Por lo tanto, al hacer la resta de las horas con los minutos, nos va a dar que la hora de fallecimiento de esta persona era a las 3 de la tarde y 24 segundos. Aproximado 3 de la tarde, un minuto. Así que esa es la explicación, profesor. Espero que le haya gustado y bueno, nos vemos. Que esté muy bien.